asignatura Lenguaje y Pensamiento practicados el efecto Stroop, que es un fenómeno muy estudiado en psicología. Entonces, ahorita voy a hacer el análisis del experimento que justo hemos hecho con el sujeto 1. Y pues por la primera lámina, que consiste en leer en alta voz palabras escritas con una tinta negra, ha cumplido 61 elementos en 45 segundos, lo que no es muy rápido, pero no se equivoque una sola vez. Por la lámina 2, que consiste en leer como una serie de X, que son escritos con tintas de colores distintas, que sean azules, rojas o verdes, el sujeto ha cumplido 54 elementos en 45 segundos. Y para la lámina 3, el sujeto se equivocó y por fin ha cumplido 27 elementos en 45 segundos. Esta lámina siendo la más difícil porque consiste a denominar la color de tinta de palabras que designan cuyo contenido semántico son colores, pero que no corresponden a la color de la tinta. Entonces se puede notar una reducción muy fuerte en el rendimiento de la tarea porque pasamos de 71 elementos hasta 27 elementos con el mismo tiempo impartido de 45 segundos. Entonces se reduce muy fuertemente, disminuye. Las palabras también son Entonces podemos ver que cuando el color de la tinta no coincida con el significado de la palabra que la describe, es mucho más difícil. Y, y entonces eso se llama el fenómeno de interferencia, de que la lectura en alta voz es algo automático, porque normalmente el aprendizaje de la lectura se hace como a las 8 o 9 años y el sujeto tiene 22 años, entonces como hace mucho tiempo que tiene esta costumbre de leer y es algo totalmente automatizado, automático y sobre todo casi inconsciente, que ni siquiera el sujeto ni siquiera se da cuenta de que es un esfuerzo leer porque es algo muy natural y automático y cotidiano que se hace ni siquiera pensando la cosa. Y así. Después la segunda lámina es más difícil porque pide de denominar la color, entonces pide como un proceso cognitivo, más bien de solicitar un proceso cognitivo más complejo y complicado que lo precedente porque hay que denominar esta color de tinta que ve. Y la lámina 3 es la más complicada porque mezcla estos dos como procesos justamente de lo automatizado, de lo inconsciente y del esfuerzo y del consciente. Y por eso hay una tal caída del número de elementos que el sujeto fuera capaz de leer en 45 segundos. Entonces, eso muestra totalmente la diferencia entre los dos sistemas de pensamiento. El primero es implícito, automático, instintivo y el segundo es mucho más explícito y controlado y pide un esfuerzo. Entonces, podemos decir que la primera lámina pide lo de la intuición, de que leer es automático, es automatizado, mientras que la segunda lámina pide razonamiento, de que hacer la conexión entre lo que el cerebro puede ver como color y la semántica de decir cómo se llama en nuestro lenguaje este color, es como un esfuerzo mental así. Y la tercera lámina combina esta intuición y este razonamiento y por eso hay esta interferencia entre los dos y pide mucho más esfuerzo y por eso se dicen menos cosas con el mismo tiempo. Y es la misma cosa con lo que Alan Paivio llamaba los dos procesos. Uno es no verbal, sería el más automático inconsciente, y el otro es el verbal, que es mucho más como pide más reflexión, un proceso mental más
elaborado.